Balance de qué fue lo perdóneme, qué fue lo que se dijo en este informe. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo viste el informe? ¿Qué destacas hasta este momento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas, en especial a la gente de Torreón, que yo sé que ve mucho este programa, porque además, miren, para que vean, en honor a mi gente de allá, traigo la camisa del Santos puesta. Creo que hay que analizar el informe del presidente López Obrador a manera de que no es ninguna novedad lo que está diciendo. Y eso no debe ser una forma para demeritarlo, sino que debe ser una forma de valorar el hecho de que permanentemente el presidente está informando para quien quiere escuchar qué está haciendo, cuáles son los alcances, cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos día con día. Es desquiciante, es verdaderamente apabullante ver la cantidad de hombres y mujeres que desde la comodidad de un hogar, con los privilegios propios de poder tener comida 3 veces al día, poder tener acceso a servicios de agua, luz, internet, que tengan ciertos servicios como trabajo en casa o chofer, o simplemente la posibilidad de tener una calle iluminada en una ciudad en donde se puede salir. Es decir, aquellas personas que viven la tranquilidad y comodidad del Estado mexicano, se la pasen escribiendo, se la pasen publicando y se la pasen hablando en televisión, en radio, sobre el desquicie, sobre la caída del sistema de protección social, sobre cómo es que México se está convirtiendo en un desastre. No es cierto. Datos, por ejemplo, la CEPAL hoy está informando que México es el país de la región en el que menos inversión extranjera está saliendo, pese a la pandemia. El presidente habla con tranquilidad, congruente con lo que nos dijo que iba a hacer. Por eso yo siempre digo, a manera de provocación, que el presidente es perfecto. ¿Por qué? Porque él solamente hace lo que dijo que iba a hacer y te comunica en tiempo y forma si lo logró, cómo lo logró y, por supuesto, atender los distintos problemas que se generan alrededor de esto. Oye, Tolini, pero a ver, de pronto no contrasta esta parte a la que hace referencia cuando vemos, por ejemplo, la caída del menos 8.6% del Producto Interno Bruto en estos 2 años de administración, en donde estamos hablando que con Calderón incluso, pues en un periodo similar se creció el 3.4%, con Peña el 3.5%. Ok, me queda claro, no estaba el factor pandemia, pero pues en ese momento podríamos referir también a que ya veníamos de una economía estancada. De pronto, y digo, sin filias ni fobias políticas, ¿esta parte no nos puede dejar cierta duda al respecto? No, porque mira, el Producto Interno Bruto lo que mide es la cantidad de valor que bienes y servicios que se intercambian en una economía en un año. Si una economía crece 0%, supongamos, como por ejemplo fue el caso de la mexicana en algunos de los trimestres del año pasado, que la economía crezca 0%, no significa que no haya actividad productiva y que no haya actividad de valor, simplemente que en términos comparados esta no creció. Híjole, Toño, pero me estás tratando de justificar algo que pues últimamente siempre es deseable, tener crecimiento económico. Claro. Sin embargo, lo importante no es ver el agregado de bruto, sino desmenuzarlo por lo que en economía se llaman los deciles, es decir, el 10% de la población el 100% de la población distribuida equitativamente en 10 niveles, desde el más rico al más pobre. Es bien curioso y es bien satisfactorio poder decir que los últimos 3 deciles, es decir, el 30% más pobre del país, tuvo un crecimiento real en el ingreso de sus hogares del 12.5%. Eso derivado a, por supuesto, la red de protección social que el presidente ha impulsado con los distintos programas sociales, pero principalmente es que hay 70 millones de mexicanos que no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. Justo, y esos mexicanos con carencia alimentaria se encuentran en los deciles más bajos. Justo es estos deciles, oye, Tolini, justo es estas personas están recibiendo mayores beneficios del Estado cuando siempre durante los últimos 36 años se olvidó por completo de ellas. Déjame interrumpirte en este momento. Si me lo permites, ¿te parece si sumamos también a Juan María Naveja a esta conversación para que podamos armar una charla más amplia acerca de todos estos temas? ¿Te parece? Adelante.
Sumamos a Juan María Naveja a esta conversación. Mi querido Juan María, bienvenido. Estamos conversando en este momento con Atolini acerca justamente del informe, de lo que mencionaba el presidente, de los logros que ayer mostraba o que decía a través de su discurso. Y entrábamos también a este debate. Menciona Atolini que bueno, que sin duda estamos hablando del estancamiento económico, estamos hablando de los niveles de rezago, pero Atolini nos dice, bueno, a ver, hay una parte importante que considerar en todo esto, que son los programas sociales encaminados a combatir la pobreza. Te suma la conversación, Juan María, para que de pronto podamos platicar también con Atolini acerca de esta parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues qué gusto estar en comunicación. Decía George Bernard Shaw, las mentiras, las malditas mentiras, son tres tipos de mentiras: las malditas mentiras y las estadísticas. Entonces podemos refugiarnos en las estadísticas. Imagínate, el presidente de la República presentó ayer una encuesta en donde tiene el 71% de aceptación, cuando toda la concentración de encuestas en el país lo ubican en un 62%. Muy bueno, al nivel de Felipe Calderón cuando estaba al segundo año de su gobierno, pero casi 25% abajo de lo que tenía. Entonces, si nos refugiamos en las estadísticas, pues por allí vamos. Yo me preferiría ir hacia los datos reales. Traemos en cifras reales del propio gobierno más de 106,000 muertos por la pandemia. Traemos una amenaza de ser el país que tendrá el menor crecimiento, que tendrá el mayor decrecimiento en todo el continente, con por lo menos menos 9%. Traemos 65,000 asesinatos, 65,000 homicidios dolosos. No es lo que va a decir el presidente de la República. Ningún presidente de los anteriores se ha referido en sus informes a cifras que no le conviene. Eso yo lo entiendo perfectamente. Nada más, no nos recetes una serie de datos que no son reales, ¿verdad? A ver, ayer justamente el presidente Atolini también, en este sentido, déjame incorporarte también, platicaba y decía, ¿no? Reconocía esta cifra de homicidios, incluso reconocía que hay una deuda todavía con el tema de los feminicidios, que tenemos datos que van al alza. ¿Qué nos puedes decir? Claro que es una deuda pendiente, pero no es análisis. Lo que hace Juan María es propaganda, son talking points esperados y casi. Juan María, es que no estás analizando, es que lo que estás diciendo es algo que es esperado, sabido y además comunicado. Permíteme, no te interrumpí yo. Yo no soy analista, yo no soy propagandista. Yo no te interrumpí, no eres analista, porque cuando tú hablas de las 65,000 personas, incluso más, refirámonos por favor a los lamentables fallecimientos de una pandemia de la que no hay vacuna y de la que no hay medicamentos, en un país que tiene la peor crisis de comorbilidad, de hipertensión, de tabaquismo y de enfermedades cardiovasculares. Es un resultado esperado. Lo que tú estás haciendo es necropolítica. Tú estás hablando sobre los lamentamientos de personas de las que tú no tienes el más mínimo conocimiento, sobre algo que es esperado y que está pasando no solo en México, sino en el mundo. Algo que sí es cierto. La cuenta pendiente sobre la crisis humanitaria que este país está viviendo es, por supuesto, un nivel de prioridad altísimo para este gobierno. Y lo dijo incluso, la verdad que se necesita encontrar para el caso de Ayotzinapa es una de las cuentas pendientes. Sin embargo, no sucede en el vacío. Tenemos 36 años de herencia sobre la estructura de complicidad criminal entre los órdenes federal, estatal y municipal de gobierno, en donde parece que no ayudas al lector, no ayudas a la audiencia a entender por qué las cosas están pasando como están pasando. Eso es análisis. Lo que tú estás haciendo son talking points chafísimas que además escuchamos en todos lados y no ayudas a entender a 2 años de gobierno por qué las cosas son como son y no de otra manera. Discúlpame que te lo diga, pero no creo que la audiencia merezca, y además se da cuenta porque no es tonta, de que lo que estás haciendo no es responsabilidad del gobierno, porque lo que dices es achacar de un fenómeno natural lamentabilísimo como es, como si fuera motivación, voluntad del gobierno de que se muriera gente por la pandemia. A ver, Magda, Juan María, ¿qué tienes que decir al respecto? Si vamos al terreno personal, ¿cuánto ganas al mes de parte del gobierno, Atolini? Digo, porque yo vivo de mi trabajo. Juan María. Yo vivo de mi trabajo en los medios de comunicación. ¿Cuánto ganas? Eres un Estabas vulgar. en el Seguro Social hasta hace muy poco tiempo. Así es. A ver, centrémonos, señores, centrémonos en el análisis. Por supuesto. Juan María, Atolini, centrémonos en el análisis, Juan María, veamos el tema público y notorio.
trabajaba en el gobierno al que apoyé. Centrémonos en el análisis, por favor. Vamos viendo el tema del análisis. Estamos concretamente hablando del tema de las cifras, Juan María. Veamos el tema de las cifras. Estábamos hablando en ese momento de los temas de seguridad. Y les pregunto de la siguiente forma. Ante este panorama, ante esta cuestión en materia de salud, con los más de 100,000 muertos, con los muertos también que se tienen en materia de seguridad, con las estrategias que se han planteado hasta este momento, ¿cuáles son los retos que se tienen que definir para el 2021? Inicio contigo, Juan María, retomando concretamente este punto, los retos para el 2021. Justamente a esto, no, iba primero al antecedente. Este gobierno debió trazar una estrategia, y en la estrategia que está diciendo Atolini nunca se habló de las enfermedades preexistentes de los mexicanos. Segundo, el SAR, el responsable de la estrategia, habló de cuando mucho 60,000 muertos, cuando serían cifras catastróficas. Estas cifras son con base en un país que tiene jóvenes de 28 años en promedio. Es decir, la estrategia ha sido la errónea, ha sido la equivocada, y por supuesto que hay en una pandemia pueden pasar 1000 circunstancias, inclusive estas que está diciendo Atolini. Pero ¿cuál es la perspectiva de 2021? No lo sé. ¿Por qué? Pues porque el propio gobierno no fijó una cantidad específica para la compra de vacunas. Yo espero que haya suficientes recursos para poder comprar las vacunas indispensables para que lleguen de manera gratuita a toda la población y que podamos superar esta pandemia. Confío en que eso suceda. Una perspectiva incierta entonces para el 2021 desde esta perspectiva, desde este análisis. Atolini, ¿cuáles son los retos entonces que se van a enfrentar para el 2021 con todo este contexto, con el tema de salud, con el tema de seguridad y bueno, también en el ámbito económico, que sin duda fue uno de los ejes centrales de este discurso? Parece que Juan María no se enteró, pero yo estoy aquí para poder ayudarle a él y a toda la audiencia a que conozca que hace unas horas se acaba de firmar por parte del secretario de Salud, Jorge Alcocer, una determinación que le va a permitir a México tener acceso a 250,000 vacunas para poder vacunar al personal esencial de salud y médico. Estamos en colaboración directa con distintas farmacéuticas para el desarrollo de la vacuna, ya lo informó también así hoy mismo Marcelo Ebrard, y quizá tampoco él haya sabido o conozca de las distintas disposiciones que el subsecretario López-Gatell, desde la Subsecretaría de Salud y Promoción, de los cambios estructurales que ha habido para atender comorbilidades de este tipo, la sustitución de la Organización Mexicana de Enfermedades No Transmisibles, espacio de cabildeo, de conflicto de interés en donde las cámaras empresariales y cabilderas formaban parte de las tomas de decisiones, fue sustituido por la Hichamán, otro organismo en donde no hay conflicto de interés. Yo entiendo que no lo conozca y yo entiendo que no busque encontrar esta información porque el análisis simplón y general es el que mejor vende, pero no hay manera de poder justificar tampoco me ofendas, este gobierno tampoco insultes mi inteligencia ni la inteligencia de los demás. Te estás mintiendo, estás haciendo propaganda. Bloomberg te mostró la semana pasada. No, pero es que me estás insultando permanentemente. Perdóname, yo en ningún momento estoy más de que te pregunte qué es el salario. A ver, ¿por qué voy a creer que este gobierno va a comprar vacunas si no hay vacunas contra la tuberculosis, no hay vacunas contra el papiloma humana? No, sí lo sé más que tú, porque tengo más información. A ver, vamos a terminar con el pronóstico que se tiene para el 2021. Juan María Atolini. Juan María Atolini, vamos a terminar con el análisis. Estamos justamente en los proyectos que se esperan para el 2021. Atolini, retomo la parte de se tiene prevista la compra de vacunas, quedan temas pendientes en materia de seguridad, en materia de economía. ¿Cuáles son los retos en estos dos ámbitos para que podamos concluir? Bueno, por supuesto que el reto es mayúsculo en la medida en la que la pandemia está generando un problema en México y a nivel mundial. Una cosa que se llama shock de oferta y de demanda, lo que hace es que no destruye la planta productiva, no tenemos una crisis en donde haya caído una bomba, donde haya habido una burbuja inflacionaria. Lo que tenemos es simplemente que se paró la actividad económica y además tenemos una presión importante en el sistema hospitalario. Cuando tengamos vacuna, cuando distribuyamos la vacuna y cuando implementemos la vacuna, podremos regresar a la senda de desarrollo que este proyecto político llamado la Cuarta Transformación había tenido. ¿Cuál era? Poner primero a los pobres, hacer que la ley valga para todos, como ha venido sucediendo. Esas cosas pueden desmenuzarse en distintas áreas, con distintos datos. Podemos hablar de ello,
pero hay evidencia suficiente para justificar un argumento. El decir que no se hace nada es la manera más fácil de decirle a la gente: soy una persona que no investiga y no analiza, como lo hace Juan María. Bien, Attolini, entonces depende mucho del hecho de que se encuentre la vacuna como para poder continuar con la agenda que quedó en stand-by hasta este momento. Claro, estamos en una situación excepcional. De los 194 países del planeta se encuentran en la misma situación. Creo que México tiene, por su combate a la corrupción y por la austeridad republicana que ha establecido, unas condiciones muy favorables para poder salir bien librado de esto. Bien, muchísimas gracias, Attolini, por acompañarnos hoy. También muchísimas gracias a ti, mi querido Juan María. Nos vemos muy pronto para poder continuar con estos análisis. Y bueno, incluso se nos... Déjame por lo menos aclarar que adelante, yo soy un periodista y el señor trabaja para el gobierno. O sea, nada más vamos aclarando. No es cierto, Juan María. Porque has vivido del cuento permanentemente y te lo dicen todo el mundo, pues no lo digo yo. Hasta allí, Magda, muchísimas gracias. Ya sabes que yo aquí estoy para seguir con las reflexiones cuando se trata de ser... Viejo cascarrabias. Podríamos dejar para después toda una mesa de debate que sin duda hay muchas posturas encontradas, mucho para el análisis evidentemente que se pueda contrastar con datos. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Juan Carlos Zúñiga, bienvenido. Llegó el momento de cederte la batuta de este espacio informativo. Todavía hay una agenda bastante nutrida para el resto de la tarde.